Miércoles ya 24 de julio de 2019. Ha pasado casi ya más de un mes desde que se lanzó el plan de control territorial el pasado 20 de junio. Hay muchas cosas que han estado ocurriendo. La decisión del presidente, por ejemplo, de incrementar la presencia de elementos de la Fuerza Armada y comenzar también el plan de reclutamiento de esos elementos para que se integren a este plan de control territorial. Hay situaciones también que se han dado en los últimos días, como la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Esto forma parte de todo lo que ha estado ocurriendo en el órgano ejecutivo que está ahora a cargo del presidente Nayib Bukele. Esta mañana vamos a conversar precisamente de estos temas con el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, a quien le damos los buenos días en este miércoles. Ministro, un gusto saludarlo, bienvenido a este espacio. Gracias, Manuel, y gracias a todos los televidentes que ahora nos sintonizan. Efectivamente, ya miércoles, mitad de semana, sí, y hay mucho de qué hablar de parte del Ejecutivo y nosotros pues seguimos trabajando, como dice el presidente, 24/7. Por cierto, hoy cumpleaños el presidente, así que desde aquí, feliz cumpleaños y a todas las personas que este día también tienen este bendecido día, ¿verdad? Sí, claro, así que habrá pastel en casa presidencial. Bueno, tal vez no ahora, pero esperemos tener tiempo para un pastel. Muy bien. Ministro, decíamos que ya ha pasado más de un mes desde que se lanzó el plan de control territorial, fue el 20 de junio, estamos ya a 24 de julio. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes de este primer mes, digamos, de este plan de control territorial? ¿Cómo ven que han funcionado las acciones que se han lanzado como parte de este plan? Bueno, efectivamente, primero hay que aclarar a la población salvadoreña que hay dos fases, ¿verdad? Sí, claro. La fase 1, que es la parte represiva, la parte de la seguridad, la parte que ejerce la Policía Nacional Civil junto con las Fuerzas Armadas, y la fase 2, que está en el Gabinete Social, que ahí se involucra educación, salud, cultura, turismo, gobernación como coordinadores y bueno, etcétera, ¿no? También el tejido social, la dirección que se encuentra también en gobernación, que es la que encabece estas acciones. Nosotros hemos estado trabajando bastante activos con todos los ministros en el territorio, yendo a diferentes comunidades, viendo qué es lo que está sucediendo realmente en cada una de las zonas, y cabe aclarar, Manuel, que nosotros hemos podido observar de primera mano el abandono de estos espacios. Estos lugares no hay gobierno, o sea, no lo hubo, y es una cuestión que nosotros tenemos que asumir como real. Muchas veces se decía en discursos anteriores que el gobierno está en todas partes. No, hay lugares que han sido abandonados, marginados y discriminados por las políticas públicas del Estado. Nosotros hemos venido a corroborar esto. Cuando llegas a un lugar y no encuentras agua potable, por ejemplo, desde que se fundó una comunidad, por ejemplo, La Peralta, 60 años sin agua. Cuando tú llegas a un lugar en San Vicente, por ejemplo, donde los niños no tienen agua, pero sí tienen un pozo que con mucho esfuerzo hizo la comunidad, pero este pozo está contaminado y tienen insuficiencia renal, y de repente te encuentras con una fila de niños que llegan, te saludan y todos están diagnosticados con insuficiencia renal y próximos a tener un trasplante. O sea, las posibilidades de vida de estos niños se reducen muchísimo, ¿verdad? Claro, los porcentajes son muy menores. Ahí no estaba el gobierno, porque si el gobierno hubiese estado ahí actuando de primera mano, las cosas no hubiesen sido así, no hubiesen funcionado de esa manera. Nosotros hemos podido corroborar todas estas cuestiones, lugares que tenían calles supuestamente en los planos, y cuando vos llegas ahí, pues, caminos paravenados es lo que hay, ¿verdad? Porque no hay absolutamente nada. ¿Qué sucedió? Se robaron las calles, o sea, las pusieron en un mapa, ¿verdad? Pero nunca existieron. O sea, son cosas que uno va pudiendo corroborar de primera mano. De hecho, nosotros llegamos a espacios donde se levanta un diagnóstico previo, ¿verdad?, de las necesidades que hay. Cuando tú llegas al lugar, solo llegando, te compruebas que no solo son las necesidades que te han diagnosticado, ¿verdad?, que son como las más obvias y las más generales, sino que después te das cuenta de otras, en lo específico, que son grandes. ¿Qué se refiere la fase 2? La fase 2 trata de dar oportunidad, lo dijo el presidente cuando lo lanzaba, y es una etapa en la que los ciudadanos de estos espacios que habían sido discriminados y marginados tienen la oportunidad de integrarse completamente a la sociedad. Jóvenes que están en riesgo también tienen la oportunidad de integrarse a la sociedad. Nosotros estamos yendo por los talentos a cada uno de los lugares donde visitamos para identificar dónde están esos jóvenes positivos que pueden ser incluso testimonios para sus propios espacios, para sus propias comunidades. Nosotros queremos darle esa opción a los jóvenes para que tengan algo más, ¿verdad? Y que no sigan este círculo vicioso. ¿Cómo se logra? Bueno, en compañía de los diferentes actores. En las comunidades radican muchos, fundaciones, ONGs, iglesias, obviamente ahora el gobierno,
que debería de ser el coordinador principal de todas las acciones que ahí se viven, pero es el que más alejado ha estado de estas acciones. Ministro, pero esto contrasta definitivamente con declaraciones que daba pues, voceros del gobierno anterior y también actores políticos del FMLN que decían de que sus gobiernos pues, redujeron la pobreza. Ellos decían de que ese es un gobierno que hizo grandes inversiones en el área social y que entre los logros que ellos han destacado, entre los puntos que ellos pues, formaban parte de sus discursos, por ejemplo, decían de que se había reducido la pobreza. Pero ¿qué, digamos, cómo hacen esta comparación de lo que se dice en el discurso con lo que encuentran ustedes en el campo? Mira, yo del gobierno anterior decirte pues, o sea, creo que no hay mucho que decir de ellos. Realmente son los mismos que defienden a Mauricio Funes, que está exiliado. Es decir, o sea, no hay mucho criterio en lo que sucedió anteriormente. Realmente las estadísticas incluso que se habían levantado sobre el mapa de pobreza, etcétera, hemos venido a trabajar ahora de la mano con el Banco Mundial, hemos estado también con otros organismos internacionales, con algunas ONG, y sabemos que hay que levantar un nuevo diagnóstico, porque lo que ahí se presenta a todas luces parece maquillado. La realidad de El Salvador es distinta, incluso peor de lo que nosotros habíamos imaginado. Pero lo importante de ahora y la diferencia de ahora es que tenemos toda la voluntad política y todo el deseo de cambiar la situación. Hoy nosotros estamos 24/7 en el terreno, estamos trabajando por la población salvadoreña y además de eso estamos comprometidos con los cambios, porque las personas el gobierno anterior pudo haber creado una burbuja de estadísticas y haber dicho que las cosas iban a cambiar, que iban a ser diferentes, que los números eran estos, que no sé, el índice de pobreza había bajado. Miren, al final de cuentas la población percibió que todo eso era mentiras. Las personas, si hubiese sido cierto eso, todas aquellas personas que se habían visto beneficiadas por esos gobiernos hubiesen endosado su voluntad, su voto, ¿verdad?, hasta a esos dirigentes, pero no fue así porque la realidad cae por su peso. Entonces nosotros estamos aquí para trabajar y las cosas no son fáciles, pero lo vamos a hacer en acción. Cuando nosotros visitamos, por ejemplo, La Peralta, habían 60 años, aquí en San Salvador, Distrito 6, aquí nomás, 60 años de una comunidad sin agua y hemos llegado con agua. O sea, llegamos con las tuberías completamente para el ejercicio de completar toda la comunidad. La comunidad se ha sumado a abrir la zanja para meter la tubería. Y estamos trabajando de la mano con ellos. En menos de un mes van a tener la tubería conectada a todos y después de 60 años van a tener agua. Pero eso es una acción que nosotros llegamos al mes, pocos días, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se tardaron 60 años? Y eso que es la urbe, ¿verdad? Eso que es la capital, eso que estamos hablando de San Salvador, que es la capital de todos los salvadoreños. Si pueden imaginar aquellos espacios donde nosotros no llegamos tan fácilmente, que estamos desconectados incluso mentalmente de ellos. Yo te menciono un pueblo de Oriente o de Occidente y de repente ni te suena, pues ni lo conoces. Ahí las cosas son aún peores. Ahí es donde, te digo, los niños incluso se mueren de insuficiencia renal porque no tienen agua potable. Pero una de las interrogantes es, digamos, si alcanza el dinero para financiar todo lo que se está, digamos, desarrollando digamos, de asistencia social, porque de pronto vemos que estamos ya a medio año, el gobierno anterior finalizó en junio, el 1 de junio, su periodo, entonces, y comienza la administración del presidente Bukele precisamente a las 12 de la noche del 1 de junio, ¿no? Comienza ya el trabajo y el tomar el control del Estado y por ende de las obligaciones que tiene el Estado. Ustedes dicen, estamos visitando comunidades, obviamente las necesidades son muchas, y donde quiera que vayan siempre van a encontrar, claro, digamos, problemas de una comunidad, sí, ya sea una calle, ya sea una escuela, ya sea una unidad de salud, ya sea medicamentos, ya sea, digamos, cualquier tipo de asistencia, pero la pregunta es, digamos, ¿hay los fondos, hay la disponibilidad de fondos para poder hacer el trabajo y llevar asistencia a todas esas comunidades que seguramente ya visitaron y las que quedan por recorrer? Mira, pareciera que es la frase más usada, ¿verdad?, por este gobierno y lo es, de hecho, pues, porque es real, que el dinero alcanza cuando nadie se lo está robando. Hemos encontrado en los ministerios, por ejemplo, lo vi hace poco, en un ministerio, en un taller mecánico que repara una flotilla de vehículos de un ministerio bastante grande, tú te encontrabas, por ejemplo, que vos enviabas un carro a este taller y te limaban los discos, ¿verdad? O sea, rectificado de discos, te cambiaban los filtros, los 4 filtritos de aire, te rellenaban el aire acondicionado. ¿Y qué otra cuestión era? El cambio de aceite. Y esas cositas, $500, facturados $500.
no es barato, pues esa cuestión en un buen taller, o sea, uno muy profesional, te puede estar costando $150, supongo yo, pero exageremos, pues, supongamos que es el doble, $300. Eso era una facturación de $500, o sea, el dinero hay, siempre ha habido. El problema es que no ha sido bien invertido. El problema es que las políticas públicas no llegaban a las personas que lo necesitaban, porque cuando tú viste, por ejemplo, que hacían el anillo, este montón de pasarelas allá en los centros comerciales de Santa Elena, de Santa Tecla, y costó millones de dólares cuando hicieron esa pasarela, costó millones de dólares, ¿verdad? La de Ferrer, por ejemplo. Por supuesto. ¿Y cuánta gente utiliza esa pasarela? Pero ¿cuánto se puede invertir de ese dinero en los lugares más necesitados? Es decir, ¿a quién estaban apostando? ¿Dónde se estaba invirtiendo el dinero? La dirección del dinero es importante. Saber a dónde vamos a llevar este dinero, pues que es de todos los salvadoreños, a las personas más necesitadas. Porque nosotros no podemos esperar que personas que han sido marginadas, discriminadas de las políticas públicas, encuentren oportunidades si ni siquiera tienen los servicios básicos. Hay que empezar por algo, ¿verdad? Hay que empezar por ahí. Y eso es una falta de priorización. Haber priorizado digamos, lo exacto. necesario. Y eso es lo que ha sucedido en todo este tiempo. Si es que yo no estoy en contra de que se hagan buenas pasarelas, bueno, en este caso serían buenas pasarelas, en contra de esa pasarela en particular, sí lo estoy, pero después, o sea, si tú te gastas todo ese dinero, ni siquiera solucionas el problema del tráfico porque no estaba bien planificado, creas cuellos de botellas nuevos, o sea, y dejas de ayudar a comunidades que incluso están por caerse en una cárcava. O sea, no tiene ningún sentido. Eso es por un lado, la mala dirección del dinero. Después, todo el robo que existía en el Ejecutivo, ¿verdad? Eso es importante. O sea, cuando tú te das cuenta, cuando tú no estás atento a todas las cosas que están sucediendo en el ministerio y de repente te salen con esos números, algo malo está sucediendo, por lo menos revisarlo. Entonces después, si a eso le sumamos la falta de interés, entonces es una fórmula perfecta para que las cosas no sucedan. El dinero está ahí. Ahora, si nunca va a ser suficiente. Nosotros podemos ir de todos modos al Banco Mundial y apoyarnos en ellos, o al BCIE. Nosotros podemos pedir préstamos, o sea, son opciones que nosotros tenemos, pero te digo una cuestión, o sea, lo primero que hay que hacer es ver el dinero que nosotros poseemos para poder redireccionar. De hecho, hemos estado en ese ejercicio y hay plata que hemos podido mover. Ahora bien, estamos también tratando de reforzarnos, estamos solicitando a la Asamblea Legislativa, tú lo sabes, $91 millones para la fase 2. Y nosotros lo que le pedimos a los diputados es que aprieten ese botón en favor de la población salvadoreña, porque este dinero no es para Nayib Bukele. No es para este gobierno, es para la gente. Y cuando nosotros decimos, bueno, $91 millones puede sonar mucho, pero si tú lo pones en comparaciones, ¿verdad?, con todo ese dinero que ha sido defalcado en los últimos 30 años, con esos millones que expresidentes se han llevado, ¿verdad?, con lo que se pudieran haber construido, o sea, no tiene ni siquiera comparación. Así que apostémosle a algo bueno, apostémosle a esta fase 2, que es una oportunidad que también va enfocada a las comunidades, y estos $91 millones van a ser bien invertidos en las personas y van a ser fiscalizados por toda la población salvadoreña. Dos interrogantes, ministro. Primero, digamos, ¿qué tan urgente es que la Asamblea apruebe esos fondos? Porque el ministro de Hacienda llegaba a la Asamblea y decía, necesitamos 575.2 millones para financiar en el tiempo el plan de control territorial. También decía, para la fase 2 necesitamos $91 millones. Pero hasta ahora no se ha hecho un requerimiento de parte del Ejecutivo para decirle a los diputados, señores, aquí está la solicitud de los fondos, necesitamos que ustedes, como dice el presidente y como lo dice usted, presionen el botón y que pues esto se haga una realidad. Vamos por hasta etapas. Ahora no hay un requerimiento formal de fondos. El ministro de Hacienda ya fue a presentar el plan de los $91 millones a la Asamblea. Como vamos por fases, en la fase 2 él ya hizo su trabajo, ahí está dentro de la comisión. Se tiene que estudiar, obviamente, y se tiene que trabajar en ello. Nosotros estamos haciendo ese requerimiento porque es absolutamente necesario. Ahora, nosotros estamos conscientes de que con el dinero que tenemos, hoy por hoy, dentro de los ministerios podemos maniobrar, ¿verdad? Y podemos tomar acciones, como ir a poner agua a la Peralta, sí, como ponerle agua potable a esta comunidad de San Vicente que no tenía, o sea, acciones bien en concreto, calles donde no había. O sea, son acciones que nosotros podemos hacer. Ahora, los servicios básicos no pueden esperar, porque estamos hablando de escuelas destruidas totalmente. O sea, hay alrededor de 170 escuelas que están en las ruinas prácticamente, y nosotros tenemos que intervenirlas como gobierno. Estamos hablando de 170 en ruinas.
O sea, podríamos, o sea, hay más de 5.100 escuelas en el país. O sea, 5.134, si no me equivoco, exacto, el dato que manejaba el Ministerio de ese es el número. Y nosotros estamos en búsqueda de todas estas escuelas que están completamente arruinadas. Estas son unas que necesitan priorización A, ¿verdad? Pero no significa que en la B no hayan 1.000 y pico, ¿verdad? Y en la C no hayan 2.000 y tanto. O sea, nosotros tenemos que ir al encuentro de todos estos problemas y tratar de solucionarlos. En lo inmediato nosotros estamos viendo lo que podemos hacer con lo que nos han dejado, que a medio año, ¿entiendes? Después de todas las cosas y amarres que se hicieron en un principio de años antes de la toma de posesión, es bastante complicado, pero aún así se están haciendo grandes esfuerzos y el ministro de Hacienda también está trabajando en ello para generar recursos para cada uno de los ministerios que podamos movilizar en estas fases. Lo importante es trabajar para las personas. Yo creo que en este punto El Salvador tiene que darse cuenta de que si no nos unimos todos los actores, tanto políticos como de la vida empresarial, religiosa, etcétera, nosotros no vamos a poder transformar El Salvador. Hoy es cuando nosotros tenemos que jalar todos para el mismo lado, porque si no lo hacemos, El Salvador tiene en este periodo una opción, una oportunidad, pero que no sabemos si se va a volver a repetir. Son 5 años más de un gobierno tal vez que pueda transformar, pero si no tenemos el apoyo de todas las personas y de todos los actores políticos, ¿cuánto se puede hacer? O sea, ¿cuánto más podríamos avanzar? Seguramente vamos a hacer mucho, pero ¿cuánto mucho más se puede hacer si se suman todos estos actores? Cuando tú encuentras, por ejemplo, la Asamblea, una poca disposición a sumarse a este esfuerzo, hay un obstáculo. Cuando retrasan la votación, hay un obstáculo. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, no sé, en otros espacios y se quieren cerrar las puertas por cuestiones partidarias, ideológicas o algo de otro tipo, también estamos atrasando el progreso de El Salvador. Algunos diputados decían, miren, es que no es solo de presionar el botón, decían, nosotros necesitamos la documentación. Y hasta ahora le decía, el ministro de Hacienda presentó el plan de gastos, pero no ha presentado los requerimientos de los fondos. Por lo menos eso es lo que decían, digamos, la gente en la Asamblea el día de ayer. Eso era lo que nosotros como Noticiero Hechos indagábamos, que decían, mire, es que no ha venido un requerimiento formal de los fondos. El ministro ya presentó los planes. Ha dicho, en esto lo vamos a invertir, pero no ha dicho, aquí está la solicitud de los fondos, decían algunos legisladores. Tengo claro que el ministro se ha reunido con las diferentes fracciones y las diferentes personas que han consultado acerca de este tema. Él va a meter los requerimientos en los tiempos que a él se le han dado de parte de la Asamblea Legislativa y estoy seguro que ellos van a hacer su trabajo de manera excepcional. Lo han estado haciendo en estas últimas ocasiones, así que no dudo que si ese es lo que falta, pues él se va a poner lo más pronto posible. Ahora bien, el trabajo de ellos, de hecho, sí es apretar ese botón y darle la opción a los salvadoreños de poder contar con esos fondos para recuperar estos espacios. Yo me encontraba el día de ayer en Liberia. Liberia es un lugar estigmatizado. Liberia, sí. Las Iberias A, B y C. Y nosotros ahí desde la alcaldía de San Salvador, con el presidente, ahora presidente, en aquel entonces alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se construyó un cubo, de estos cubos que nosotros hemos anunciado. Y un espacio moderno, ¿verdad? Un espacio muy agradable donde la comunidad convive y ahí ser joven es bueno, ¿no? Tienen un salón de libros completamente, toda una biblioteca, un espacio de computación en la que ellos pueden navegar en cuestiones académicas, tienen un espacio incluso de juegos, de videos, los cuales para los niños es muy agradable y se divierten mucho, un espacio de talleres, etcétera, ¿no? Y esta comunidad, cuando nosotros la encontramos desde la alcaldía de San Salvador, no tenía nada. No tenía organización, no tenían algunos servicios básicos, etc. Nosotros pusimos ahí San Salvador 100% iluminado, se convirtió de un lugar lúgubre y oscuro en un lugar totalmente iluminado. Empezó la organización de los jóvenes, que hay muchos jóvenes artistas de beatbox, de breakdance, de todo este tipo de artes urbanas, y ellos se sumaron a la transformación de la comunidad, empezaron a gestionar cosas con la alcaldía de San Salvador en aquel entonces y ahora lo hacen con el gobierno y es realmente agradable ver cómo la modernidad llegó a ese espacio y falta mucho, ¿verdad? Pero empiezan a convertirse en una comunidad modelo de las cosas que se pueden hacer bien. Y bueno, incluso ayer los jóvenes de la comunidad nos estaban presentando ya todo un proyecto que está al lado de la comunidad, ya de piscinas de natación, de clavados y todo, pero porque ellos buscan
en la medida de lo posible la transformación de esos espacios y nos pedían oportunidades de empleo y nosotros ya estamos hablando también con el empresariado para que no discriminen y no marginen a las personas por el lugar donde viven, porque eso le sucede a muchísimos salvadoreños, incluso jóvenes que seguramente nos están viendo ahora y es conocimiento de todo, ¿verdad? Que a veces por el lugar donde vos vivís, ese espacio no te lo dan, no te dan una opción de trabajo, aunque cumplas con todos los requisitos, ¿verdad? Porque en estos lugares hay profesionales, hay jóvenes profesionales muy capaces, hay jóvenes artistas, hay jóvenes deportistas, y se les cierran las puertas por cuestiones como esta. Por eso es que también hay que votar esa discriminación, esa marginación que existe. La presidenta de la Corte de Cuentas decía ayer que todos los ministerios han solicitado auditorías. Sí. También anunciaban que se ha comenzado, digamos, a trabajar y que pronto van a llevar los equipos que van a auditar los gastos del presidente Salvador Sánchez Serén, los gastos reservados, y del ex ahora vicepresidente Óscar Ortiz. Digamos, ¿qué tan urgente es para ustedes como administración que está, digamos, en casa presidencial conocer esas auditorías de la Corte de Cuentas? ¿Qué le pedirían ustedes a la Corte de Cuentas sobre eso que digamos que han solicitado? Las auditorías que decía ella, mire, todos los ministerios las han solicitado. Sí, nosotros cuando llegamos incluso ya había empezado una auditoría, pero que se cerró. Así que nosotros solicitamos incluso se extendiera, ¿verdad? Y nos pudiera pues auditar hasta el año anterior, para que podamos tener todo el mapa de las cosas que ahí sucedieron. Ellos encontraron muchísimas cosas, en su informe nos lograron conocer, algunas luces nos han dado de lo que han encontrado, pero a mi parecer como ministro la responsabilidad está en conocer exactamente cómo han dejado la institución. Hay cosas que para la Corte es auditable, hay cosas que muchas veces escapan incluso a la Corte y que nosotros tenemos que estar ahí pendientes. Por ejemplo, el tema de los contratos, que me parece exagerado, que han habido cosas inflables, muy infladas. Por ejemplo, ayer le estábamos presentando en el Consejo de Ministros al presidente Nayib Bukele, lo hacía la ministra de Salud, ella nos explicaba, miren, fíjense que no había de este medicamento, un medicamento sumamente importante que salva vidas, pues, sí. Salva vidas. Pero de este medicamento nosotros estamos surtidos para los próximos 4 años. Había sobrecompra de algunos. Había sobrecompra de unos y evitan otra. ¿Qué sucede? Y el presidente lo decía ahí en la mesa. Seguramente, dijo, aquí no había comisión en este medicamento que era esencial para la vida, ¿verdad? Pero como este medicamento había comisión, ¿verdad? Ahí le metieron 4 años o sea, ya estamos comprometidos 4 años con un medicamento que no es de primer nivel, digamos, que no es de urgencia, pero que se gastaron millones de dólares. Pero del otro, que sí es urgente, que no había, que se sabía que se iban a quedar sin ese medicamento en algún momento si no lo compraban, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque tal vez ahí no había comisión. Entonces, es una cuestión bien difícil. Nosotros hemos encontrado con estas cosas que a veces no tienen sentido. La falta de coordinación también del gobierno anterior. La misma ministra de Salud lo apuntaba el día de ayer. Había medicamentos en unos hospitales, en otros no, en un medicamento específico. Entonces ella empezó la coordinación entre los diferentes hospitales a nivel nacional e hizo que todos se fueran equilibrando, ¿verdad? Porque unos tenían bastante, otros tenían poquito, otros no tenían nada, otros tenían a la mitad, y entonces ella hizo esa nivelación. Ahora, esa coordinación se hace porque hay liderazgo, ¿verdad? También de parte de la ministra, pero una cosa que sí existió antes es que había desinterés total en estos temas. Cuando nosotros nos encontramos con la escasez de medicamentos, no es porque no hubiese dinero para comprar, es que dinero tal vez había. Lo que sucede es que tal vez andaban buscando a ese proveedor, ¿verdad? Que les pudiera servir alguna comisión o algo por el estilo, no sé cuáles eran los intereses particulares, pero ¿cuál es la excusa para no tenerlo? Ahora nosotros tenemos un retraso para el tema de las compras, que es evidente, porque cuando ellos dejaron de licitar, nos dejaron desabastecidos y eso se conoció al principio de la gestión, antes de que incluso tomáramos posesión, de que los medicamentos ya no estaban en los hospitales. ¿Qué sucedía? Ellos no habían licitado, nos habían dejado los lugares solos, habían redirigido el dinero, nosotros ahora tenemos que poner todo ese orden, empezar las compras y como todo proceso burocrático dentro del Estado tiene algún tiempo. Ya el presidente ha tomado acciones para que esa burocracia incluso sea menor, ¿verdad? Y ha traído medicamentos de urgencia. El punto es, ¿cuántas acciones se tomaron aquí por intereses particulares? ¿Cuántas personas fallecieron? Porque, ojo, cuando tú dejas de surtir de medicamentos, adrede, ¿verdad? Si es que está bien si no hubiese dinero, está bien si las condiciones no lo permiten, pues, pero adrede por beneficiar a uno y dejas de comprar otro medicamento, la gente muere, literal. Eso es un crimen. Entonces, eso es lo que nosotros teníamos. O sea, hay cosas que han sucedido antes que nosotros no percibimos
pero hay que llamarlo como eso, o sea, las cosas que pasaron antes realmente dejan mucho que desear. La población salvadoreña ha sufrido mucho por tomas de decisiones que no corresponden a la realidad. Como te lo decía en el tema de las obras públicas, ¿verdad? Cómo dirigir todos tus fondos y todos tus millones de dólares a acciones, a construcción, a infraestructura, que beneficia a un grupo pequeño, ¿verdad? A centros comerciales tal vez, porque por ahí es donde pasan, van para arriba y para abajo, pero dejas que una cárcava se lleve 50 casas en una comunidad, solamente tal vez porque está en Oriente, ¿sí? Incluso aquí, pero como eso no lo miran y como eso no es cobertura y como eso no vende tal vez para ellos, entonces ahí es donde cambia la cosa. Ahora nosotros tenemos que ordenar todo eso y también incluso la dinámica de los ministerios, o sea, tenemos que hacerle ver a todo aquel, porque dentro del gobierno hay personas que trabajan muchísimo y que son muy dedicadas, que trabajan arduamente. Yo de hecho saludo a toda la gente del Ministerio de Gobernación, que sé que está de la mano trabajando con las acciones del gobierno y que está con todo, pero en el gobierno en general hay personas buenas que trabajan y personas que no trabajan. Y ahora es cuando tenemos que sumarnos todos a las acciones, porque tal vez ni siquiera es porque ellos no lo quieran hacer, sino porque es la dinámica en la que habían caído. O sea, los liderazgos que ellos tenían antes eran de esa manera, es decir, en el Ministerio de Gobernación nunca miraban al ministro. Pero no sabían, nunca estaba haciendo, o sea, ahí. Y la gente decía, bueno, de hecho dijeron, yo nunca lo conocí, yo nunca lo vi, yo nunca supe cómo... y cuando nosotros llegamos y nos ven estar trabajando mañana, tarde, noche, llegar en la madrugada para ir a tomar una acción, o sea, todo eso genera otra dinámica y las personas entienden que el esfuerzo que se está haciendo es para dinamizar también el gobierno, para que todos estemos en la misma acción. O sea, tenemos un número bastante grande del gobierno. Hay muchas personas que entraron ahí por cuestiones partidarias, hay muchas personas que entraron ahí por un tema político, ¿verdad? Pero, bueno, si están ahí, que trabajen, pues. Ministro, una de las interrogantes es, digamos, ¿qué tan dispuesto está la administración Bukele a llevar ante la justicia a quien haya cometido irregularidades que sean perseguibles por la justicia y que hayan ocurrido, digamos, en el manejo de fondos, en acciones que en determinado momento buscaban beneficiar a alguien en particular, tal vez, digamos, a gente que está dentro de las estructuras ministeriales, o también, digamos, qué tan dispuestos están ustedes a revelar ante la opinión pública aquello que ustedes consideren, digamos, que dañó en determinado momento y afectó a comunidades, como en el caso que ustedes nos estaban presentando, donde dicen, miren, hay gente a la que no le han dado servicios durante 60 años y que, pues, en los últimos 10 años tampoco. Claro, no, y hay que hacerlo. Nosotros lo vamos a hacer, sin duda. Estamos en el día 50 y algo, ¿no?, de nuestra administración. Hay muchas cosas que entramos y tuvimos que poner en orden, situaciones que hemos ido observando, obviamente también otras denunciándolas, pero en toda esa recopilación de información nosotros vamos a tomar las acciones pertinentes. Eso es, no tengas duda de ello. Vamos a hacer un pequeño espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con esta conversación que sostenemos hoy con el señor ministro de Gobernación, Mario Durán, quien nos visita aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Esta mañana conversamos con el ministro de Gobernación, Mario Durán, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos abordando algunos de los temas que han estado, pues, acaparando la agenda del Ejecutivo, decisiones que se han tomado desde ese órgano de Estado, y las estamos evaluando, pues, con el señor ministro que nos acompaña aquí en este espacio. El fin de semana El Salvador recibía al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y hay una frase del presidente que me llamaba la atención de las declaraciones que él daba. No queremos que nos sigan regalando su dinero, queremos ser aliados. ¿Cómo debe entender el ciudadano esta frase que mencionaba el presidente de la República en su discurso? Bueno, creo que es claro. El presidente lo que señala es lo mismo que había venido señalando anteriormente en sus giras también por Estados Unidos con los diferentes funcionarios. Lo que nosotros queremos ser es un aliado, lo que nosotros necesitamos son socios en todos los sentidos, pues, para socios económicos, socios en el tema de inmigración, en el combate contra la inseguridad, contra las drogas. O sea, nosotros tenemos que trabajar de la mano con Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay 3 millones de salvadoreños viviendo, radicando en ese hermano país, y nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos vendernos al mundo como un país que solo espera recibir. Y recibir. Nosotros podemos ser socios, realmente nosotros podemos pedirle a los países hermanos que traigan inversión aquí a El Salvador. Eso es lo que nosotros necesitamos para generar empleo en El Salvador. Las relaciones comerciales que existían con Estados Unidos habían decaído en los últimos años terriblemente.
La misma embajadora lo reconoce de una manera muy tácita en uno de sus tweets. Y nosotros podemos hacer esa lectura. Hoy las relaciones con Estados Unidos son diferentes. Nosotros estamos trabajando de la mano con ellos. Nosotros estamos explicándole a Estados Unidos también que como región nosotros no nos podemos meter en el mismo bocal. O sea, tú puedes ver hacia Honduras, por ejemplo, y observas todo el conflicto que existe ahí, ¿no? Es decir, ahí queman la gasolinera, pues, o sea, hay un tema de un presidente que no es aceptado por la población hondureña. Tú ves a Guatemala y también las condiciones no son las óptimas. O sea, como nosotros en la región, El Salvador, tiene condiciones diferentes y podemos abrirnos nos podemos abrir a los países hermanos para que ellos vengan e inviertan. Ahora bien, tenemos que transformar la forma en la que nos ven, porque un ejercicio, por ejemplo, ustedes escuchan Japón en la cabeza, ¿no? Y se imaginan un sinfín de cosas, pero seguramente imaginan progreso, personas que trabajan y son, o sea, que son muy inteligentes, ¿verdad? Que se esfuerzan, etcétera, comprometidas incluso. Y Japón viene de una Segunda Guerra Mundial que aunque parezca lejanísima, pues allá por los 40, ¿verdad? No ha pasado un siglo, pues. Y le cayeron 2 bombas atómicas. Y se transformó de esas cenizas, de esas ruinas, a la potencia que es hoy. Es algo totalmente distinto. Nosotros en esa época, en los 40, éramos un país pujante, muy bueno, estábamos en mejores condiciones después de esas 2 bombas que Japón, pero ¿a dónde hemos llegado? Entonces, es posible transformar, es posible comprometerse con las transformaciones y con el progreso de manera digna, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros queremos apostar. Queremos que las personas vengan e inviertan. Nosotros tenemos que cambiar la conceptualización de lo que se imaginan, porque así como yo digo Japón, cuando yo digo El Salvador, en otras partes del mundo la gente puede señalar muy bien personas trabajadoras, pero rápidamente también cae en el concepto de inseguro, ¿verdad? Y es por eso que la fase 1 y fase 2 son tan importantes para El Salvador, en todos los aspectos. Tenemos que transformar la dinámica, tenemos que hacer que se reduzcan los homicidios. Ya lo decía el presidente, hubieron 0 homicidios, ¿saben? Lo que sucedió ayer, Sí, claro, era 0 homicidios. ¿Qué sucede? Lo que sucedió es que hubo un enfrentamiento en el que un delincuente había quedado herido y murió el día de ayer. Entonces significa que el día de ayer muere y las estadísticas lo suman a ese día, pero ese día no hubo ningún enfrentamiento, no hubo ningún muerto. Entonces, las personas que falleció ese día, pues suma a ese día de estadísticas, pero realmente no murió nadie. Y eso es algo que hace mucho no veíamos y estamos viendo ahora que están siendo implementadas la fase 1 y la fase 2. Y en ese trabajo nosotros vamos a permanecer porque el concepto de país debe de cambiar, porque las personas de otros países nos tienen que ver a nosotros como aliados estratégicos, como personas que pueden venir a la región. Si yo fuera un empresario de Honduras, un empresario de Guatemala, viendo las condiciones que están viviendo cada uno de estos países, ¿saben? O Nicaragua, pues, que no es la excepción, vería a El Salvador como una salvaguarda, ¿verdad? Como algo que podemos ir a trabajar, donde podemos tomar acciones y donde podemos invertir con bastante seguridad en un país que realmente se ve que se está transformando. Obviamente ahora gracias a pues el nuevo presidente que tenemos y a la nueva forma y la nueva dinámica que queremos implementar desde el gobierno, ¿verdad? Tenemos que mejorar las condiciones para el empresariado, tenemos que generar condiciones en las aduanas, tenemos que mejorar los trámites que a veces son engorrosos, ¿verdad? Y burocráticos y que nos permiten la inversión de manera efectiva. Todo eso tenemos que hacerlo y se está haciendo, ¿verdad? Y esta es la opción que nosotros ahora como región, en la región nosotros tenemos. El Salvador se va a convertir sin duda en un líder en Centroamérica. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad, porque tenemos el deseo, porque estamos trabajando para que eso suceda de esa manera. Ahora bien, el FMLN parece que se va a convertir en uno de los grandes críticos del gobierno del presidente Bukele. Grande es relativo, ¿verdad? Porque ante, digamos, la visita de Mike Pompeo, decían de que lo que busca Estados Unidos es mantener una presencia militar en la región y hablaban y que cuestionaban el hecho, digamos, de la ampliación de los convenios que permiten el establecimiento de la base de monitoreo en la zona de Comalapa. También ellos decían de que el gobierno del presidente Bukele ha abandonado a los salvadoreños, decía, ante las decisiones de inmigración en Estados Unidos. Esto es parte de lo que ha ocurrido porque la visita del secretario de Estado Pompeo se dio apenas el día domingo y también hemos venido hablando del tema de inmigración en las últimas semanas y ellos constantemente se han estado pronunciando sobre eso y ellos utilizan la palabra abandono de los compatriotas que están, digamos,
digamos, a su suerte, dice, en Estados Unidos. ¿Cómo ven ustedes esto que parece indicar que va a ser la tónica en la que este partido pues va a mantenerse ante las decisiones que ustedes están tomando como ejecutivo? Mira, realmente referirme a lo que diga el FMLN es poco útil, ¿no? Es poco productivo. No hay vergüenza en algunas declaraciones, ¿no? Cuando dicen pero eso no fue ahorita, lo hicieron hace como una semana, ¿verdad? Sí, lo del abandono. Pero lo del abandono, sí, pero me voy a hacer referencia a eso. Hablan de que nosotros hemos abandonado a nuestros hermanos migrantes. Sí. Nosotros somos los primeros que estamos alegando para, por ejemplo, que tengan opción al voto. Los que están retrasando y que lo van a retrasar, y escuchen bien, que lo van a retrasar hasta el último momento para que esto no sea una realidad, son los miembros de la Asamblea Legislativa. Porque desde ahorita, y es más, aquí también les digo, o sea, denle los votos a los salvadoreños en el exterior, ellos merecen, son pilar fundamental de la economía de este país, y no es posible que nosotros como salvadoreños haya pasado 30 años después de los conflictos armados más y nosotros no hayamos podido darle todavía esa opción a voto. Ahora bien, lo decía el secretario general del partido, del FMLN, decía hemos abandonado, bueno, y habían pasado que ¿cuántos? 30 y pico días de la toma de posesión, es decir, teníamos un mes y algo, y él habla que nosotros hemos abandonado, cuando el abandono solo lo puedes medir de una manera sistemática en el tiempo, ¿verdad? Y podría señalar, miren, está abandonado. Lo abandonaron ellos. O sea, ¿y con qué cara todavía vienen y dicen algo? O sea, es imposible. Yo veo el efecto en las redes sociales, por ejemplo, que es un medidor, y toda la gente lo que hace es insultar esas declaraciones. ¿Por qué? Porque saben que es mentira. Entonces, ahora, con respecto a lo que hablaban sobre el secretario de Estado de los Estados Unidos, miren, es que lo que ellos opinen en el tema ya nos tiene realmente sin cuidado, pues. Lo que ellos están diciendo y señalando ahora no es asunto de ustedes. Ellos tuvieron la oportunidad 10 años para transformar este país. La población endosó esa voluntad, ese deseo de transformación en ellos. Y lo que hicieron es aprovecharse de todo y nunca velar por los intereses de la población. Así que sigan hablando, pues esa es de la crítica que uno no escucha. O sea, yo cuando quiero escuchar crítica constructiva veo en las personas lo que nos están señalando. Mire, ¿por qué no ha venido todavía a Oriente? Mire, ¿por qué todavía en Occidente? Mire, ¿por qué no en este pueblo? Pues allá vamos a ir, entonces allá vamos y programamos para la siguiente semana el trabajo en ese lugar. Hoy vamos para San Miguel, hemos estado en Sonsonate, hemos estado en Santa Ana. Esas son las cosas que a nosotros nos interesan, porque las personas pueden criticarnos porque son ellas a las que nosotros nos debemos, son las personas a las que nos han empleado nosotros como funcionarios públicos. Antes al servidor público lo miraban como una cuestión astral, ¿verdad? Nosotros llegamos y convivimos con las personas, estamos juntos con ellos porque es que ese es nuestro deber, es decir, agradecidos estamos de que nos abran las puertas pues, a cada lugar donde vamos. Y es increíble cómo en cada lugar y en cada esquina donde nosotros vamos, las personas dicen algo igual. Nunca habíamos visto un ministro que había venido aquí con nosotros, jamás había venido un funcionario alto, yo creo que por la estatura lo dicen, pero aquí a nuestra comunidad. Y es que es así. La gente, ellos eran servidores de escritorio, ¿verdad? Y solo estaban viendo ahí dónde podían hacer sus cosas, ¿no? Pero nosotros no estamos en esa función. Así que de lo que diga estas críticas, ¿verdad? Que no son nada constructivas sobre nuestra gestión, que apenas tiene 50 días en este punto, nos tiene sin cuidado. Ahora bien, pero si estamos hablando, digamos, del voto para los salvadoreños en el exterior, es de recordar que hasta ahora los salvadoreños que viven en el extranjero solo pueden participar en elecciones presidenciales, pero El Salvador va a desarrollar en 2021 elecciones municipales y legislativas para las que no se han abierto los espacios, digamos, para que los salvadoreños que residen en Estados Unidos, en su mayoría, puedan participar en estas actividades. ¿Ustedes sienten que hay un bloqueo sistemático, digamos, de parte de la Asamblea para no abrir ese espacio a que los salvadoreños en el exterior participen en el 2021 en las municipales y legislativas, considerando también que ahí entra ya al ruedo nuevas ideas a participar? Y vale más decirlo también que una buena parte de gente que ha votado por Nayib Bukele es la que reside en el exterior. ¿Sienten ustedes que hay un bloqueo por temor a eso, a que ustedes pueden, digamos, obtener un buen resultado de la participación de esos salvadoreños en procesos electorales? Claro, de hecho el 80% de las personas que votaron en el extranjero fueron votos para Nuevas Ideas, el 80%. Y lo demás se dividía en votos para los diferentes partidos, ¿verdad? Que eran varios, y votos incluso nulos, ¿no? Entonces, decirte que es obvio que hay un bloqueo sistemático porque ahí sí tú te puedes dar cuenta de los tiempos, ¿verdad? Cómo lo van alargando. ¿A cuánto estaremos de las siguientes elecciones? ¿1 año y medio será? No sé, no llevo la cuenta, pues, pero
en la medida que ellos vayan alargando y no tomen la decisión, la implementación de ese plan será más complicado. Entonces te van a decir, no, entonces no lo vamos a hacer para esta vez, sino que lo vamos a hacer para la siguiente. Y entonces ya bloqueado, o sea, ya no hay una oportunidad para participar de las próximas elecciones. Pero es que no están esperando de ayer, no están esperando de esta discusión, están esperando de toda la vida, desde que se fueron no se les ha dado la oportunidad. Y son personas que están preocupadas por el país, los hermanos lejanos siempre están pendientes de lo que aquí sucede. O sea, están además llevando las remesas a cada uno, a cada rincón del país, y no se les da ni siquiera la oportunidad de un voto, cuando ellos deberían de ser de los primeros en tener la opción de elegir. Nosotros no podemos seguir en esa situación. Si hubiese voluntad política por parte de los diputados para que todos los salvadoreños en el extranjero tuvieran la opción de voto y además fuera una forma de votar sencilla, segura, ¿verdad? Y que el trámite para ese voto sea también fácil, ¿verdad? Que les brinde condiciones, o sea, ya lo hubiesen hecho desde hace mucho tiempo, pero sin voluntad no se hacen las cosas. Y de lo que carece la Asamblea Legislativa en este tema es de voluntad para hacerlo, para realizarlo. Y eso es todo. Ahora bien, hemos escuchado declaraciones por ejemplo, alcaldes del Partido Arena. Ernesto Mason en San Salvador, Roberto Dawison en Santa Tecla, Milena Calderón en Santa Ana, y ellos han dicho, apoyamos el plan de control territorial del presidente Nayib Bukele. Hasta ahora son 3 alcaldes, pero son, digamos, de ciudades importantes del país que dicen, estamos de acuerdo con lo que se pueda desarrollar con el plan de control territorial. ¿Cómo toman ustedes estas declaraciones de jefes edilicios de un partido que también pues está en la oposición en este periodo de gobierno? Bueno, que entiendan que está bien que se haya entendido la dinámica. Nosotros estamos para trabajar por el país, o sea, hacemos el gobierno central, somos el ejecutivo, y todo aquel que quiera sumarse en los esfuerzos que nosotros hacemos, bienvenido, ¿verdad? Lo importante es que también aporten estratégicamente, que aporten con recursos, que aporten con acciones en concreto. Y el apoyo también es positivo. Nosotros estamos aquí para trabajar para todos, sin excepción, y obviamente hemos encontrado esos tipos de apoyos en todas partes. Hemos viajado a Oriente, nos hemos reunido con infinidad de alcaldes con los que estamos trabajando ya, porque están preocupados por sus zonas, porque saben que han sido relegados, incluso de partidos políticos del gobierno anterior, nos han expresado muy puntualmente, miren, a nosotros nunca nos dieron nada, somos uno de los municipios más pobres del país, sobre todo en Oriente eso sucede bastante. Y bueno, nos prometieron esta calle, nos prometieron este puente. Aquí los niños tienen que cruzarse un río para llegar a la escuela y nunca nos hicieron este puente. Por favor, ayúdennos, ¿verdad? En esta parte de la fase 2, y nosotros hemos ido y con la ayuda, ¿no? Y ya estamos en la programación para la ejecución de estas obras, porque son necesarias. Es decir, los alcaldes son los primeros que deberían de estar apoyando en su totalidad a la fase 2. ¿Por qué? Porque ellos sienten el abandono que ha tenido el gobierno hacia los diferentes estratos, ¿verdad? En los municipios. Nosotros somos conscientes de ellos. De hecho, venimos de una administración municipal, ¿verdad? Tanto en Neucocatlán como en la alcaldía de San Salvador, con el presidente Bukele, y se siente el abandono. Nosotros, o sea, siendo capital, siendo San Salvador, podíamos observar el desdén, ¿verdad?, con el que miraban las acciones de las municipalidades. Por eso es que ahora tenemos que sumarnos y trabajar de la mano para el desarrollo, obviamente, de todo el país. Ahora bien, ¿qué esperan ustedes que pase en la Asamblea cuando ya se dé el requerimiento para la segunda fase del plan de control territorial Oportunidades? Por el momento, digamos, si bien hay algunos legisladores que expresan directamente, nosotros vamos a votar por el plan de control territorial, pero hay otros que todavía pues expresan dudas. Incluso hay gente que publica en las redes sociales, voceros de algunos partidos, que dicen, nosotros no vamos a votar hasta que no se nos diga detalladamente, que paso a paso, cómo se va a invertir esos fondos, porque no le podemos dar cheques en blancos al presidente de la República. ¿Cómo toman ustedes? Porque de pronto parece que molestó un poco el hecho cuando el presidente dijo, lo único que tienen que hacer es puchar el botón, presionar el botón para votar por esos fondos que al final pues van a servir para financiar el plan de control territorial. Bueno, primero que todo, que aprieten el botón, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tener en manos de nuestro ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, toda esa explicación para los diputados, ¿no? Y ellos van a poder indagar con él detalle por detalle, técnicamente se los va a informar y van a poder tener todo lo que ellos requieran, ¿no? Y después de eso, pues el trabajo de ellos simplemente es aprobarlo apretando ese botón. Como te repito, son 91 millones de dólares, Manuel, y no es, sinceramente, en el mar de todo de este país,
ni siquiera es significativo comparado con todas las cosas que antes se habían hecho y se habían hecho mal, ¿verdad? Y ahora que se pretenden hacer bien, que se están haciendo bien, que contamos con el apoyo de la población, que sabemos que ese dinero es para desarrollar espacios de personas que habían sido marginadas y discriminadas de las políticas públicas, tampoco te puedes poner los moños en ese nivel, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ver y ellos pueden verificar, fiscalizar toda la inversión que se va a realizar en favor del pueblo salvadoreño, y obviamente si quieren los detalles, pues ahí está el ministro de Hacienda con el que pueden trabajar de la mano en cualquier taller para ver exactamente en lo que se va a gastar y en lo que se tiene que hacer. Ministro, usted está, digamos, a cargo de uno de los ministerios que es de los más grandes en el Estado salvadoreño. Bajo su tutela o bajo su autoridad están, digamos, en este caso, Protección Civil y está el Cuerpo de Bomberos. Así es. Hemos visto dos situaciones que han ocurrido en los últimos días. Anoche, por ejemplo, los bomberos tuvieron que atender una emergencia, un incendio ahí en la Alameda Roosevelt. Protección Civil, los hemos visto también ya preparándose para el periodo de vacaciones, y también está la situación del dengue, en el que en determinado momento Protección Civil puede tener, digamos, una participación importante a la hora de prevenir esta enfermedad. De hecho, Protección Civil es parte fundamental del combate contra el dengue. Ahora bien, ¿cómo se va a fortalecer estas dependencias considerando la labor fundamental que están desarrollando? El Cuerpo de Bomberos por años pues ha sido una de las dependencias de gobernación que ha estado hasta cierto punto, digamos, aislada. De hecho, por años estuvo ellos peleando por el contrato colectivo, además porque se les den equipos. De hecho, quienes hemos tenido la oportunidad de ver al Cuerpo de Bomberos en acción, los hemos visto con uniformes que son regalados por otros, digamos, cuerpos de bomberos de otros países, que al ver las circunstancias en las que trabajan los bomberos salvadoreños, les regalan sus uniformes. Obviamente, si hablamos de bomberos de Estados Unidos, estamos hablando de gente que tiene una estatura, y nuestros bomberos, pues son salvadoreños promedio, que tienen unos 70, digamos, si son muy altos. Entonces, y vemos que les quedan hasta cierto punto grandes los uniformes. Y ellos dicen, miren, no tenemos ni las bombas, las motobombas para llevar el agua cuando hay una emergencia. ¿Cómo se va a fortalecer, digamos, lo que le toca a usted en el Ministerio de Gobernación, considerando que también ahí hay muchas necesidades, y también ahí seguramente he escuchado a los bomberos decir, mire, a nosotros no se nos ha dado los implementos para trabajar a pesar de la labor que nos toca hacer? Bueno, por lo pronto decirte que en el Cuerpo de Bomberos realmente hay muchas necesidades, obviamente de equipo, sin duda. El día de ayer que acudimos a este incendio, bueno, realmente lo que preocupaba es que las cisternas, por ejemplo, no hay agua. Entonces, nosotros tenemos que acudir, por ejemplo, a ANDA para que nos lleve las pipas de agua, o a las alcaldías. En caso cuando estábamos en la alcaldía de San Salvador, contribuía con las pipas de la alcaldía para poder asistir a los bomberos en todo momento. Sabíamos que era parte de la dinámica, había un incendio, pum, las pipas. Nosotros estamos trabajando para generar ingresos para que todas estas cuestiones puedan ser adquiridas por parte del Ministerio de Gobernación. Decirte que encontré un ministerio con déficit. Nosotros estamos con un déficit de $500.000 para terminar todas las acciones del año, y estamos generando ahorro para poder contribuir a ese fondo, para poder salir adelante. Entonces no son las mejores condiciones. Ahora bien, tenemos bien claro cuáles son las necesidades, y a esas necesidades nosotros vamos a ir a resolverlas. Tenemos un equipo exclusivamente para ver el tema de bomberos, para gestionar en favor de ellos. Estamos hablando con cooperantes, también estamos hablando con bomberos amigos como los de Estados Unidos, que dicen siempre hay una talla que puede quedar. Y decirte que también hemos traído ya 2 motobombas de Japón, las cuales es bien engorroso a veces sacarlas de la aduana, pero ya que nosotros estamos en permanente integración y comunicación con los diferentes ministerios autónomos, se nos ha facilitado, y ahora esas motobombas ya están en la base de los bomberos. Son motobombas que van de los $400 a los $500.000. Para cumplir con las necesidades del país, nosotros necesitamos alrededor de 14, 16 motobombas más, es decir, son millones de dólares. Y sin contar el equipo de los bomberos, solo el equipo de respiración está alrededor de los $10.000. Nosotros estamos gestionando cada uno de estas herramientas para tenerlos. Obviamente también Protección Civil. A nosotros cuando llegamos la primera vez nos pedían capacitaciones, ya hemos empezado con el tema de capacitaciones y los hemos enviado a diferentes países incluso para que se puedan dar. La USAID se ha sumado a este esfuerzo también. Tenemos las acciones en concreto de diferentes ONGs que nos quieren contribuir. Obviamente se está haciendo una planificación para que esto sea de buena manera, pero estamos conscientes que tanto Protección Civil como bomberos en Gobernación son fundamentales, porque al día de mañana va a haber una situación, Dios no lo quiera, pero que si sucede tenemos que estar preparados, y los primeros que van a reaccionar van a ser los bomberos de El Salvador y Protección Civil. Para ese esfuerzo nosotros tenemos que seguir sumando, ¿verdad? Para generarles condiciones.
Es un trabajo duro, las condiciones que han quedado han sido bastante difíciles. Hay mucha voluntad de parte de ellos, hay mucho trabajo de parte de ellos y sé que se puede hacer algo mejor para cada uno de estos cuerpos, ¿no? Las acciones en concreto, pues ya vienen y están siendo gestionadas de manera muy inteligente por parte de este equipo que ha asignado para la labor y vamos a seguir en este esfuerzo. Bueno, esperemos que cuando esas acciones se den, ministro, lo esperamos por aquí para que nos venga a contar. No, ahí están, imagínate, solo ahí en inversión 2 motobombas, $1 millón, pero es que se necesita muchísimo más, pues, o sea, a mí me podría alegrar eso, pues ya viene otra motobomba que ha sido gestionada desde Japón, estamos en ese esfuerzo, ya hay pláticas en concreto, ya nos están hablando sobre, bueno, con el Comando Sur hemos hablado también sobre un tema de equipos de respiración, que es caro, bastante caro, ¿verdad? Y ellos nos han dicho que sí, que están dispuestos a sumarse y ayudarnos, entonces hay acciones en concreto. Ahora bien, todo va con su tiempecito, pero lo vamos a hacer lo más pronto posible porque así son las cosas, pues. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana y que piense usted, por ejemplo, de lo que pasó ayer con la cuenta de Rogelio Rivas, el ministro de Justicia y Seguridad, bueno, que le hackearon la cuenta y se estaban haciendo publicaciones a través de Twitter de esta cuenta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo han discutido esto en el Ejecutivo? Bueno, nosotros nos encontramos en el Consejo de Ministros cuando nos percatamos de la situación, decirte que es grave porque las personas que obviamente es un ataque a la privacidad y no solo eso, sino que en concreto en uno de sus tweets daban como la location, la ubicación de Rogelio y decían, mátenlo, ¿verdad? O sea, era un llamado a asesinar al ministro de Seguridad. Eso es lo que tuitearon. O sea, empezaron como que era cualquier cuestión, cualquier hackeo común, pero cuando ya escriben, mátenlo, o sea, eso es grave, ¿verdad? Y Twitter, de hecho, accionó muy rápidamente para bloquear todo este ataque y recuperamos la cuenta de Rogelio, pero lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo desde ya es corroborando de dónde vienen estos ataques y vamos a ir con todo el peso de la ley, ¿verdad? Y lo vamos a presentar ante la justicia porque es lo que tenemos que hacer. Lo que sucedió ayer no es poca cosa, o sea, el atentar contra un funcionario o por lo menos llamar a que atenten contra un funcionario público, todo el tema del ministro de Seguridad, pues, que sí, tiene toda la fase 1 en ejecución, así que nosotros vamos a hacer que los responsables caigan. Eso no fue un juego, ¿verdad? Eso pues, a todas luces fue un ataque planificado. Mucha gente puede decir que se trata de amedrentar, pues se podría decir así, al ministro por la labor que están haciendo. ¿Consideran ustedes así que esto puede estar ocurriendo? Bueno, pero se equivocan todos aquellos, y se equivocan realmente todos aquellos que piensen que pueden amedrentar a uno de los funcionarios de la presidencia de Nayib Bukele. Esto no va a suceder. Nosotros estamos conscientes del trabajo que estamos haciendo, también estamos conscientes del compromiso que hemos adquirido y si lo hacemos y lo hacemos bien, El Salvador va a ser transformado. Así que a todas estas personas, a todos estos delincuentes que quieren amedrentar a los funcionarios, decirles que no van a pasar, esto no va a suceder, lo que se van a encontrar es con la cárcel, porque de aquí nadie se mueve. Muy bien, ministro, le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda. Sabemos que tienen pues mucho trabajo por hacer porque están visitando diferentes puntos de la República, pero también le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda para visitarnos y hablar de este plan de control territorial. Le esperamos próximamente para que nos cuente más acciones y las decisiones que están tomando ustedes, bueno, para fortalecer dependencias como el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil. Gracias, realmente, Manuel. Un saludo a todos los amigos que nos han estado sintonizando a través de Canal 12, una casa realmente muy buena y gracias realmente por la entrevista que siempre es muy amena. Muchas gracias. Gracias a usted, ministro. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener más de Noticiero Hechos. Recuerde que hay información sobre el clima. Tuvimos lluvia en buena parte del territorio nacional, estragos en otros puntos donde hubo pues la caída de árboles y otras situaciones que han ocurrido que usted debe, digamos, enterarse a través de Hechos AM. Además le vamos a dar reportes del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos que también ya están desplegados. Eso y más en este espacio de opinión y además este espacio de noticias Hechos AM. Regresamos enseguida.